Bueno, pues nada, bienvenidos a todos al Bermusito Literario, que le hemos apodado así. Y ya está, se ha quedado. Yo voy a presentar, mira, ahí está. Hola. Estábamos esperándoos. Bueno, Qué honor. No, por eso. vale. Bueno, vamos a hablar de los libros, lo vamos a hacer así, yo le presento a ella, ella me presenta a mí y ya está, no necesitamos más. Así que, bueno, os voy a leer la bio de Celia, que es muy crack, así que... Vale, Celia es de Aracena, del 91, es biotecnóloga y doctora en biología celular. Y compagina la ciencia con su entusiasmo por las letras. Es autora del thriller psicológico Tromos y la novela de fantasía Nosotros los malos, de Trisker Ediciones. Además ha publicado diversos relatos independientes y participado en las antologías terroríficas Maldita la Gracia, que son de palabristas, de Editorial Cerbero, y escribe géneros tan diversos como el terror y la ciencia ficción humorística en lenguaje de programación, que es algo que quiero saber más. Y bueno, pues el libro del que vamos a hablar hoy es Hacia el resquicio, de Editorial Cerbero, y os digo también la sinopsis un poquito para que os dé gana de leeroslo, ¿vale? Oscar despierta en el fondo del agujero más profundo que ha pisado jamás. La única opción posible es subir hacia la luz de la cúspide, que resplandece con la promesa de sacarle de allí. Sin embargo, los kilómetros de cuevas y corredores laberínticos no son lo único que se interpone entre él y la superficie. Pronto descubrirá que en las profundidades existen innombrables peligros acechando desde las sombras, y que los residuos de una humanidad convulsa que trata de alcanzar la perfección frente a la adversidad pueden llegar a filtrarse hasta las grietas más recónditas del subsuelo. ¿A qué os da gana de leer? Hay muchos bichos. Bueno, y ahora voy a presentar yo a Inés, que bueno, creo que la conocéis muchos de vosotros, pero como es tan crack también, porque leyendo su bio, yo la voy a contar un poco con mis palabras, ¿vale? Pero te das cuenta de que hace de todo esta mujer y lo hace todo bien. Entonces, Inés es de Murcia. Esto sí que lo voy a leer porque, vale, sí, perdón, porque a veces se me va la olla. Nació en Murcia, pero ahora vive aquí. Y estudió traducción e interpretación y comunicación audiovisual, ¿verdad? Con especialidad en cine. Y de hecho ha hecho cortometrajes que han sido premiados, ¿no? Si no me equivoco, el The Frames. Sí. Y obras de teatro como Sonríe que está más guapa, y ha trabajado en prensa, en televisión, hace de todo, y por supuesto también escribe, que es para lo que estamos aquí. La luna de Gazeric es tu última novela publicada, si no me equivoco, y aparte pues tiene otras obras como Valparadís, que es un relato que autopublicó hace poco, y también participó en la antología de relatos celtas, que no sé si el título es antología celta se llama, ¿no? Crambrenat, algo así. Vale. Tiene un nombre en céltico muy... Vale, es que nunca me lo llegué a aprender. Bueno, es de Ediciones Freya, que sacó hace poco y que es muy, muy bonita. Y la obra que venimos aquí a charlar de ella es esta, La luna de Gazeric, que es una obra de fantasía. Y bueno, le voy a contar un poco a mi manera, espero no fastidiarla. Lo he leído, ¿eh? que me lo estoy inventando. Es una novela de fantasía que se desarrolla en un mundo en el que existen ciertas personas que son los hilos, que tienen el poder de escuchar de localizar los ecos de la tierra, ¿no? Y tienen ese poder como de modificar. Entonces, digamos que en esta sociedad estas personas se las considera como malditas, entonces tienen que vivir recluidas, ocultas de lo que es el mundo, ¿no? Entonces, en la ciudad de Gazeric existe una escuela de hilos, y la historia comienza en un momento un poco convulso en el que la luna está cambiando y está escrito que esto significa que el destino de los hilos va a cambiar un poco. Entonces, por un lado tenemos la historia de Kiru, que es una hilo, no sé si hilo es el adjetivo, Sí. Bueno, no es hila, ¿no? Es que no me acuerdo. Una hilo que llega para refugiarse en esta escuela. Y por otro lado tenemos la historia de Taras, que es pues, otra persona, otro chico que entra en el consejo de Gazeric, de la ciudad en la que se desarrolla la historia, para intentar cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Porque también tenemos un gobierno un poco corrupto, y entonces la cosa empieza a tambalearse porque están produciéndose cambios chungos ahí, y bueno, en este momento entramos en la historia. ¿A que intriga un poco? Me ha gustado el resumen. Vale, pues voy a empezar a hacerle una pregunta a Celia, y en cualquier momento, si tenéis cualquier pregunta, no hace falta que esperéis al final, podéis hacerla en cualquier momento, ¿verdad?
Sí, no mejor. tengáis tiempo de intervenir, o sea, no tengáis miedo de intervenir porque esto es bastante mamarracheo todo al final. Así que nada, bueno, yo le quería preguntar, que era de las cosas que más me llamaban la atención, ¿no? Porque, jolín, ves su vídeo y dices, jolín, doctora en biología cerebral, mola un montón, ¿no? Entonces, claro, de lo que has escrito y sobre todo esto que de ciencia ficción humorística, lenguaje de programación, yo quiero saber más sobre eso y quiero saber también cómo combinas un poco pues, tu saber científico en tu escritura. Vale. Bueno, primero decir que lo de doctora en biología cerebral suena más guay de lo que es, ¿verdad? Porque luego es muchos años de estudiar un tema, pero bueno, sin más. Pero sí que es verdad que, a ver, el tema de... Yo empecé a escribir cuando aún no era científica ni sabía qué lo iba a hacer. Y sí que con los años he ido viendo que la cosa influye en mi manera no solo de escribir, sino de plantear las historias, ¿no? Por los temas que se me ocurren, porque es verdad que a veces estudiando algún tema en el trabajo lo acabo llevando a la literatura porque yo qué sé, porque es mi vocación más sincera, digamos, entonces pues se me ocurren estos temas más de ciencia ficción, por tanto con el tiempo me ha ido gustando más este tipo de temática. Y por otro lado también se me ocurren, digamos que lo noto en la estructura de las historias, la forma de pensarlas y de estructurarlas, como que presto más atención a cosas tipo que todo tenga una importancia en la historia, aunque sea poca, ¿no? O sea, que todo tenga cierto peso y la forma en la que ordeno las cosas. Yo creo que se me ha ido cruzando un poco la manera de escribir científico y de escribir literario. Y, por ejemplo, el tema este de la ciencia ficción, el lenguaje de programación, se me ocurrió, bueno, os explico primero, os pongo en contexto porque esto suena un poco raro. Era un relato que escribí en tono de humor para una antología que era de humor, en el que la protagonista es una máquina de café, ¿vale? De estas de, yo qué sé, en este caso una que está en una universidad, de estas que tú le pides el café que quieres y te da el vasito y tal. Entonces todo el relato está escrito desde su punto de vista, pero claro, es una máquina, así que era todo como el lenguaje de programación. Y bueno, al final como que le despertaba la conciencia y además ella encontraba la manera de despertar otras máquinas y se liaba parda, en resumen. Así que esto era, jugaba un poco con la estructura del lenguaje de programación, que es, como trabajo un poco con eso, no demasiado, pero un poquito, pues le di ese toque. Y nada, este relato, por cierto, está en una antología que ya no está a la venta, por desgracia. Que una pena porque era muy chula, pero bueno, tengo planes para él, así que ya sabréis más sobre eso más adelante. Sí. Ya me toca a mí, ¿verdad? Estoy todavía en la hoja de la bio. A ver. Vale, sí. Siguiendo el tema de los géneros, quería pasar a hablar un poco del tema de la escritura de fantasía en tu caso, porque yo, por ejemplo, tuyo he leído este libro, el de Gazelic, y también el de Valparadís, que me gustó mucho. Y la verdad es que ambos tienen este trasfondo fantástico bastante diferente entre sí, pero sí que este, por ejemplo, es un libro de fantasía bastante pura. O sea, son hechiceros, un mundo con magia, tal. Es bastante mágico. Luego Valparadís también tiene su fantasía, pero otro estilo. Entonces quería saber un poco si es tu género favorito, si es el que te sale más de dentro, digamos, y cómo lo trabajas. Y también, ¿hasta qué punto es para ti como un escapismo o es más como una herramienta para analizar la realidad? Porque hay gente que lo utiliza más para acercarse a temas reales y gente como para evadirse, ¿no? Quería saber cómo lo enfocas tú. Vale, sí. Eso ha empezado fuerte. Sí. Pues, a ver, es que he escrito también ciencia ficción y fantasía sobre todo. Si por un lado me gusta de la fantasía, lo que me gusta es que puedo inventarme cualquier cosa. O sea, aquí hay magia, en el de Valparadís pues es una muñeca que habla. Bueno, entonces me da bastante espacio, ¿no? A la imaginación, a cualquier cosa que se me ocurre. Me gusta cuanto más raro, mejor me lo paso. Al final escribiendo es pasárselo bien para mí, entonces me gusta mucho la fantasía y me da mucho más pie a pasármelo bien que si escribiera una novela realista muy triste, por lo menos, para mi gusto, ¿no? Entonces, luego también, que esto es una de las cosas que, sí, por un lado hay escapismo, como dices, de esta realidad es más chula, más bonita, tiene más magia, pero por otro lado sí que te permite criticar la realidad desde otro prisma, sin decir exactamente esto está mal, pues tú puedes perfectamente hacer paralelismos y entonces puedes criticar cosas perfectamente desde la fantasía y la ciencia ficción. Así que bueno, es una mezcla de ambas. Me lo paso muy bien y a la misma vez la parte crítica es que se me escurre dentro, no es ni buscado, pero al final es parte de lo que piensas y acaba allí también. Acabas sacando, ¿no? Sí. Yo creo que ambos libros tienen un poco de esto.
un poco de crítica, aunque sea no intencionada o incluso, bueno, no sé, iremos comentándolo. Luego, aparte de la fantasía, otro factor que también hemos tocado un poco de puntillas, que tienen en común Valparadís y la Luna de Gazalik, es el humor. En el caso de Valparadís es mucho más tangible, porque es bastante, para mí fue como una noveleta humorística, bastante, ¿no? Incluso desde los cimientos. Y Gazalik a lo mejor no está planteada desde el humor, no es una parodia, no sé, no está planteada así, pero sí que tiene muchos golpes de humor. Los personajes tienen estos momentos un poco de, digamos, poco dignos a veces, ¿no? Cuando cometen errores, o hay algún personaje que es bastante divertido. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco también cómo trabajas el humor y qué supone para ti. Vale, pues sí, como dice, en la Luna de Gazalik no era intencionado que quería meter humor, o sea, me acabó saliendo, porque al final es eso, yo estoy escribiendo, me lo estoy pasando bien y es que me sale, porque al final, bueno, pues me salieron unos personajes que eran bastante divertidos y me encantaba y me lo pasaba muy bien cada vez que salía el personaje de Antea, entonces me lo pasaba muy bien y quería volverlo a sacar. Y entonces salió así. Y en cambio para Valparadís sí que me planteé más porque dije, me lo he pasado muy bien escribiendo esto. Y me ha gustado mucho escribir humor, entonces voy a ir directamente a pasármelo bien con Valparadís. Entonces, bueno, al final, sí, no, he dicho pasarlo bien demasiadas veces, ¿no? Pero como veis, me lo paso muy bien. Vale, es verdad, me toca. Vale, bueno, pues vamos a hablar un poco del género también, de la novela. Entonces, yo es que además me encantan las distopías, esto es otra cosa que en realidad no es de pasarlo bien, pero me encanta. De pasarlo mal. Sí, pero bueno, la parte ahí cruel. Bueno, entonces me ha encantado descubrir que Hacia el resquicio era una distopía, porque además yo entré al libro casi sin saber nada, que me gusta no saber nada. Y claro, empieza un poquito al principio que parece terror, ¿no? Un poco. Bueno, tiene un poco de mezcla, pero luego el terror se va disipando conforme conocemos más del mundo y te van llegando todas estas cosas del mundo distópico en el que se ambienta la novela. Entonces, claro, mi pregunta ¿es una mezcla de géneros? ¿Costó etiquetarla en uno o en otro? ¿O cómo fue aquello? Sí que, a ver, a mí me costó etiquetarla a la hora de presentarla a editoriales, porque sí que es verdad que, claro, tú si empiezas a leer la novela sin saber qué género tiene, pues claro, al principio es un hombre al que le falta la pierna biónica que tenía, está así sin pierna en una cueva, solo, a las oscuras, sin saber qué hace ahí, y encima de pronto descubre que hay bichos alrededor gigantes, monstruosos, que no tiene ni idea de dónde han salido, ni por qué él está ahí, ni nada. Y que la única opción que hay para salir es una luz que hay como arriba, a un montón de metros más arriba, y que tiene que llegar él allí solo, sin pierna, y con todos esos bichos ahí. Obviamente el planteamiento es bastante de terror. La gracia está, es lo que me gustó a mí más, además de escribir esta historia, fue en que poco a poco, a partir de los diálogos que tiene este personaje con otro que se encuentran por el camino y tal, y sus pensamientos y todo demás, pues sí, te vas dando cuenta de que estás en un mundo, digamos, en una España del futuro, en una sociedad pues que, bueno, es una historia de ciencia ficción realmente, porque ya, pues, ya te emplazas y ves que el hecho de que tenga un implante biónico es común en esta sociedad. Todo el mundo tiene uno por placer, por elección, por lo que sea, y también pues te presentan el otro lado de esta sociedad futurista, que son los genómalos, ¿no? Que son personas que tienen como modificaciones genoma que les hacen tener habilidades pues extrañas, y entonces pues también el conflicto que se ha generado aquí. Entonces lo divertido es pues ir descubriendo los detalles de esta sociedad pues desde el mismo agujero, porque toda la historia sucede en el agujero y no vemos nada de fuera, pero a partir de lo que van diciendo y tal, ahora te doy la palabra, se va descubriendo el percal que hay fuera. Y a mí me gusta hacer estas cosas, esto de empezar con un género de pronto, hostia, ¿no? Pero sí, es una historia diferente, ¿no? O sea, y lo vas descubriendo poco a poco. Aunque el terror está ahí siempre, porque al final es una historia muy de survival, ¿no? Es terror de supervivencia, pero sí que yo al final la acabé vendiendo como ciencia ficción, porque pensé que si la vendía solo como terror, a lo mejor había gente que se sentía estafada, en el sentido de, a ver, es una historia de ciencia ficción realmente, sí. ¿Sabes? Un poco X-Men, ¿no? Un poco futurismo. Entonces, pues,
yo la vendí así, un poco con los dos géneros, y luego la editorial pues la puse automáticamente en ciencia ficción porque, no sé, dirían, oye, a ver, ¿hay una pierna biónica en la portada? O sea, ¿qué me estás contando? Así que fue un poco así. Sí, yo creo que la parte de distopía es la que luego prima. Sí, sí, sí. Tiene una pregunta. Sí, Sí, pero... así ya empiezo y que la A gente ver. se suelte. Dale, dale. Es- Y además empiezo con una chorrada que espero que no sea una putada, así luego el nivel sube, ¿sabes? Me lo sé, Claro. me he callado. No, como Gathelic ya lo tengo un poquito más trabajado, te pregunto a ti. Porque yo leyendo la sinopsis me vino como un trauma juvenil de Platón, el mito de la caverna. ¿Hasta qué punto se cuela ahí? ¿Hasta qué punto se cuela? Es complicado, porque conscientemente no pensé de mito de la caverna, pero obviamente la influencia está ahí. O sea, tenemos influencia de muchas obras que tienen este viaje de ascender, ¿no? En algún sentido, y realmente no lo tuve en cuenta para el significado de la obra, pero en realidad si te pones a pensarlo sí que tiene cierto paralelismo, ¿no? O sea, realmente yo creo que hay obras universales que se nos cuelan sí o sí. Pero que no lo hice aposta, esa era la pregunta. Bueno, pero lo puedes vender como eso. Eso es verdad. Le Si da voy al más círculo de caché. filosofía, voy a hablar así, desde luego. Sí, yo tengo otra, Celia, que empecé a leer los primeros capítulos y, claro, me daba miedo porque empieza pues, con eso. Me ha tranquilizado mucho que dijeras que luego la cosa se va más a otra cosa. Pero sospecho que el personaje que más miedo me daba, que era la interlocutora del prota, va a seguir ahí, así que estoy aterrorizado. Te da miedo péndulo, ¿no? Un poco. Mucho, No. mucho. Impone, pero es un osito de peluche realmente. No. Bueno, no lo es. En su cabeza es un osito de peluche. No, pero aprendes a quererla. Aprendes. Sí, bueno, yo la quiero mucho, pero entiendo que de miedo, o sea, si tú te encontraras esa situación y te encontraras a péndulo, a esta señora te acojonarías. O sea, Bueno, yo pues si me la encuentro en un supermercado, o sea, No. no es muy amigable de primeras, eso es verdad. Pero sí, va a seguir hasta el final, pero yo espero que al final la mires de otra forma. Sí, ya verás veremos, cómo a ver. Pero realmente el terror no diluye. Para mí, Ya, no yo creo diluye que nada. no. No. Lo que pasa es que aumenta la cantidad de lo otro. Pero Ya. la del terror para mí sigue ahí bastante hasta el final. Ya, estoy Pero hay muchas obras que son Sí. de género común. O sea, Híbrido, Alien sí, sí, sí. es ciencia ficción o es terror. No, hay las dos cosas. Cierto. claro. Ujú. Y esto yo creo que va un poco por ahí. Sí. Para mí no diluye. Bueno, no Puede voy a decir ser. nada, pero... Ya. No, para mí tampoco, porque es que a medida que iba diciendo me he ido acordándome de escenas y digo, Sí. uy, en realidad no sé. No sé Sí. qué decirte, pero sí que tienes razón. Gracias por las preguntas, ¿eh? Me gusta. Ahora vamos a seguir hablando un poco de Gathelic. Y en concreto quería sacar el tema de la ciudad de Gathelic en sí, porque a mí me gustan mucho las historias en las que los escenarios son como un personaje más por algún motivo o por otro, ¿no? Que reflejan un poco pues, los cambios de la historia. O en este caso me parece muy simbólica la ciudad en sí, por un lado visualmente, porque por ejemplo el acantilado que aparece en la portada es como un sitio de encuentro que aparece al final como un personaje más, ¿no? El acantilado pues está ahí y lo ves, o sea, cuando piensas en esta novela ves el acantilado y es como parte de la historia. Pero luego la ciudad en sí también me parece interesante porque como que la gente conoce que está hecho a partir del poder de los ecos de la tierra, ¿no? Es como que es algo que hicieron los hilos, ¿no? Si no me equivoco. Por tanto, me parece también un poco irónico porque refleja como el hecho de que los hilos fueron importantes en el pasado de su historia, sin embargo, pues ahora se os repudia de alguna forma, ¿no? Entonces es un poco el reflejo de esta trama de estar ocultos, pero es el momento de cambiar las cosas porque realmente siempre han estado ahí, ¿no? Y quería preguntarte por este escenario, cómo fue trabajar con él y el hecho de que tenga tanta importancia dentro de la trama. Vale, pues bueno, fue surgiendo poco a poco en realidad, no es que dijera voy a crear un escenario muy chulo, es que se me fue yendo. Yo tenía esta imagen, eso sí, la del acantilado, no sé por qué, me obsesioné con un acantilado y decía esto es mi ciudad, este acantilado, que es un sitio donde quedan a hacer pues reuniones, ¿no? Clandestinas.
que igual no es el mejor sitio porque está ahí que lo ve todo el mundo, pero bueno, en la ciudad tiene sentido. Entonces, bueno, yo tenía esta imagen del acantilado y las reuniones y tal. Y con la luna también tenía, que es parte, bueno, la luz de la luna en la ciudad y cómo incide, es parte importante en la novela. Luego también lo que dices de que la ciudad se construyó con la magia de los hilos y de los ecos de la tierra. Para mí surgió un poco orgánico porque al final era como que los ecos de la tierra les dan al final les dan la vida a todos, les dan la energía y es como parte del terreno y la ciudad, aunque sea urbana, no deja de ser parte de la tierra. Esto era mi cacao mental que tenía, ¿vale? Y por eso, la ciudad también tenía los barrios, como tenía la separación, Taras está en el Consejo de Gazelic, que es un edificio así muy grande, muy como que impone. Luego por el otro lado está el barrio oeste, que es donde están los ecos escondidos y los hilos. Y bueno, así me fue surgiendo la ciudad y cuando al final acabé el borrador dije, la ciudad es que es tan importante que la quiero en el título. Porque yo al principio había pensado llamarle de otra manera, pero dije no, quiero la ciudad en el título. Estuve un poco haciendo brainstorming con Tony, ¿cómo le puedo llamar a esta ciudad? ¿No? Y al final me inventé en el lenguaje que hablan ellos, que bueno, se llama Pargi, es el lenguaje que inventé para la novela, Gazelic, un poco cogido así con pinzas de etimología, pero bueno, Gaze es como si fuera puerta, como gate en inglés, y lick un poco luz, lick, bueno. Entonces es como la puerta de la luz, que es donde se filtra la luz de la luna y también es como donde están los ecos de la tierra. Y esa fue la explicación de la ciudad. Es verdad que la luz de la luna rojiza también es como muy simbólica, ¿no? Está siempre presente Sí. la luz rojiza de la luna, tal. Y también está muy chulo esta simbología que haces como de la luz de la luna y también muy de la tierra, ¿no? Porque como tú dices, pues los ecos de la tierra, pues es como la vida, ¿no? Que hay debajo de todo el mundo en realidad, pero bueno, de este escenario en el que se desarrolla la historia. Pero también es muy interesante porque esta obra, aunque esté en fantasía con hechiceros y tal, pues también tiene un elemento como tecnológico que se fusiona de forma muy natural con la fantasía más bueno, es que tradicional no es realmente, es fantasía más, tampoco medieval, ¿cómo la llamarías? Más clásica, ¿no? Digamos, más de hechicería... Épica, ¿no? Así, épica, no sí, sé. algo así. Entonces, claro, tenemos pues hechiceros, tal, luego tenemos, por ejemplo, vehículos a motor, tenemos frigoríficos, que es mi elemento favorito de la historia, siempre lo menciono. Sí. Y también el tema de la minería. Hay una parte importante de la historia que transcurre en las minas y entonces hay un poco unión de lo que es lo mágico con lo que es lo científico, ¿no? En la Tierra. Y me parece muy bonito esto. No sé cómo lo viste tú. A ver, esto empezó, no sé si luego, bueno, lo digo ya, que esto empezó por un sueño porque que lo conté la otra vez, el primer capítulo es una pesadilla que tuve. Que se me debió de caer el edredón, yo tenía mucho frío. Bueno, la protagonista empieza encerrada en una nevera. Entonces yo soñé esto y me desperté y dije, lo tengo que escribir. Claro, luego empecé a construir el mundo y todo y digo, pero es que no me quiero deshacer de la nevera. Yo sé que no pega en fantasía clásica, pero yo quiero mi nevera. Y quiero mis pistolas y mis protocoches. No son como coches de ahora, son como los originales, bueno, iniciales, ¿no? Y dije, es que me gusta más esta combinación híbrida, porque además este tipo de historias así un poco que combinan elementos me gustan mucho. Entonces se me quedó esta ambientación mixta, medio tecnológica, medio fantástica. Hay veces que parece hasta post-apocalíptica, esto creo que ya lo dije también en la otra presentación, Sí. pero hay momentos que yo pensé, esto parece que ha pasado como después de algo, no sé, Sí. de la muerte de una civilización. Es curioso. Y es verdad que se me ha olvidado comentar que es la única novela de magos que empieza con un mago saliendo de un frigorífico. Lo tenía que decir, lo siento, es que la frase gancho. Es verdad, la podía poner así, ¿eh? Es verdad. Bueno, pues vamos a volver a tu novela. Bien. Venga. Vale, pues yo aquí te voy a preguntar un poco por los genómanos, ¿vale? Porque Vale. es que me encanta cómo has construido esta distopía y también toda la ambientación que le has puesto
bueno, de todas estas cosas científicas, ¿cómo explicas? Porque en un sentido, bueno, igual esto es un disparate, en un sentido tú también tienes magos, más o menos, ¿no? Bueno, Sí. hay gente con poderes especiales, Ujú. entonces, pero me gusta cómo le has dado esa explicación científica y lógica a cómo esta gente ha desarrollado esos poderes especiales, ¿no? Y entonces, pues la pregunta es, ¿cómo hiciste para crear estas mutaciones? ¿Sabes? Lo planeaste mucho, tuviste que acotar. Claro, buscarle lógica a algo que es tan extraordinario no es fácil. Entonces, ¿cómo hiciste esto? Ujú. Pues curiosamente fue un poco al revés de como uno pensaría. O sea, yo empecé pensando, porque, a ver, yo planteé un poco todo desde el conflicto social. Pensé que la aparición de estos genomas, de estas personas con algo que físicamente pudiese interpretarse como una amenaza, pero que realmente no tuviese por qué ser una amenaza, sino una especie de evolución, ¿no? Del ser humano, como lo puede ser, pues puede ser un implante. Entonces fui pensando en plan, sí, puede haber modificaciones de genoma, tal, porque yo me monto muchas movidas con el tema de las modificaciones a nivel genómico, y empecé a pensar en las implicaciones físicas que puede tener, y al final pensé, bueno, leches, he hecho como una especie de X-Men, pero a lo sucio, ¿no? Es un poco mutantes, ¿vale? Son mutantes con poderes, al final si lo reduces a lo sencillo, pero me gustó construirlo así porque realmente, no sé si termino de reflejarlo en la novela, pero estas modificaciones siempre se juega un poco con la idea de si realmente son viables o no. O sea, se vende mucho que la gente que los genómalos estos realmente mueren al poco tiempo, porque a lo mejor hay alguno que sufre combustión espontánea y este es su poder y ya está, y se quema y se muere. Luego a lo mejor hay gente que tiene una fuerza excesiva, pero esto acaba destruyéndole también y acaba muriendo. Entonces siempre se juega un poco con este engaño de qué es verdad, cuánto de lo que te cuentan es cierto y cuánto no, porque luego vas descubriendo que realmente hay genómalos que consiguen vivir y que su poder, aunque les haga algún tipo de daño físico, pero les permite seguir viviendo, seguir sobreviviendo e incluso pues aumentar su calidad de vida, no sé, su condición física, lo que sea. Entonces, no sé, fue un poco un proceso raro porque no sé realmente cómo surgió, pero sí que es verdad que, claro, yo estudio el transcriptoma, RNA y tal, y creo que fue un poco a partir de esto que le di este giro desde dentro biológico a los X-Men cutres, que son los genómalos básicamente. Que no son chulísimos. Bueno, cutres en el sentido de que se mueren, de que no tiran No. Pero no es terror, es ciencia No ficción. estoy... El niño combuste con 2 semanas. Nada. Y te voy a rebotar también la pregunta del escenario, que estaba pensando, porque también la gruta en la que bueno, yo lo veo como una gruta, ¿no? Sí. Cueva, o en la que se despierta Oscar, y también que ahí tiene su aventura. Y es muy importante, y me recordaba también un poquito al infierno de Dante, un Sí. poco como... Otra influencia Sí. indirecta, Sí. que tampoco la tuve en cuenta, pero también lo pensé después, en plan, Sí. seguro que de alguna forma. Sí que, mira, me ha gustado que me hayas rebotado esta pregunta, porque no había pensado, pero sí que es verdad que la cueva también es un personaje en sí, porque, bueno, es el centro de la historia, ¿vale? Es lo primero que que ve Oscar al despertarse, es lo que condiciona todo, y es un medio que también va cambiando a medida que van subiendo, porque digamos que es como no sé si esto cuenta como spoiler, pero yo lo voy a contar igualmente. La cueva al final es un ecosistema estratificado, o sea, hay diferentes criaturas a distintos niveles, porque hay algunas más peligrosas que amenazan a otras menos peligrosas, al final se crea como un estrato que, bueno, tiene más migas, ya lo veréis, pero dejémoslo así. Entonces el escenario mismo, la cueva, también cambia un poco según qué criatura vaya a estar presente en ese nivel, ¿no? Entonces el hecho de que la cueva vaya cambiando a medida que va subiendo, pues es una especie de advertencia continua de cuidado, te vas a encontrar algo diferente, o cuidado, en este medio podrías tener este tipo de peligro que no has visto antes. Y a mí me gustó mucho trabajar con esto, porque al final la cueva era como, parece una amenaza, pero a la vez te está ofreciendo su ayuda en cierto modo. No sé, es un personaje interesante la cueva en sí. Y bueno, no sé más. Es que si sigo contando voy a soltar un montón de spoilers. Me tiraría aquí hablando del tema mucho tiempo, pero creo que lo voy a dejar aquí. Tienes que leerlo y ver qué hay en cada nivel. Sí. Vale. ¿Qué más? Ahora me toca a mí, ¿no? Bueno, quería sacar un tema que ya hemos mencionado antes, es un poco montilla, pero mi tema favorito,
que es el tema de la trama sociopolítica de Asterix, porque aquí donde lo ves, pues, esta novela de fantasía, de magos que salen de frigoríficos, nada que decir, es una historia que tiene mucho factor sociopolítico. De hecho, yo he encontrado bastante crítica en ella, social, porque, a ver, por un lado tenemos a los magos que, bueno, tienen su escuela oculta en Asterix, pero están intentando ejercer activamente una actividad de refugiar a otros magos de tierras en las que lo tienen más jodido, digamos, por ejemplo, son sacrificados, son quemados, tal. Entonces están intentando, pues, poner a salvo a estos hilos, por ejemplo, pues en frigoríficos, pero, como sea, pero bueno, un salvamento físico, ¿no? Y luego también está intentando hacer cambios desde el gobierno mismo, porque Taras, su misión es intentar, pues, cambiar algo desde dentro, y además me gusta mucho que intenta hacer mucho hincapié en el tema del barrio oeste, creo que era, el barrio más pobre, en el que sabe que hay más hilos ocultos, ¿no? Entonces intenta como ejercer una labor de rescatar este barrio desde dentro. Y entonces, en conjunto, me parece que hay bastante trama sociopolítica envuelta en una temática de fantasía. Y me gustaría saber cómo lo planteaste, si esto salió de forma orgánica o era la intención inicial. A ver, el planteamiento sí que fue, claro, quería tener a alguien en el barrio donde están escondidos y a alguien, o sea, hacer las dos tramas en el punto de vista opuesto desde el mismo gobierno. Y luego, simplemente porque viéramos las dos partes de la historia y cómo lo viven diferente. Pero luego, claro, la crítica ya es que me salía solo, porque al final, pues, el personaje de Taras está en el consejo, el pobre se siente muy perdido. En el consejo están allí, pero no pueden hacer nada. Realmente él no puede hacer... Se da cuenta que no sirve de mucho estar allí tampoco, es como un poco... Claro, esto no lo planteé, me salió un poco solo porque al final es lo que estamos acostumbrados a ver cosas así. Entonces es frustrante por un lado los que están intentando luchar desde fuera y también es frustrante para los que están desde dentro y al final, claro, todos quieren cambiar las cosas pero es difícil. Entonces esta trama sociopolítica me salía así. En el consejo, claro, ahí Taras se va encontrando con diferentes personas, hay gente que está muy a gusto donde está, ¿no? Que hay un personaje que tiene pues sus aposentos hasta el tope y él no quiere cambiar nada, entonces hay de todo, ¿no? Y entonces, bueno, me salía así porque me parecía que era lo natural, que no debería serlo, pero bueno, es lo que iba saliendo. Los temas que más nos tocan y más Sí. nos indignan, ¿no? Sí. Creo que hay mucha crítica a la corrupción, ¿no? También Sí. desde esta trama, su trama política. Y esto me gustó. Sí. Me toca, perdón. A ver, Sí, perdón. Te toca. si no, ir haciendo preguntas vosotros. Vale, entonces, bueno, yo te iba a preguntar sobre la distopía, porque tienes un montón de cosas que, aunque se ven un poco pinceladas, porque al final Oscar está dentro, no estamos viendo las sociedades de fuera, pero estas pinceladas son muy chulas, porque o sea, me encantó lo de Stop Genómalos o de las píldoras del bienestar sin receta que te dejan dócil, son detalles muy buenos, y entonces me gustaría saber ¿cómo hiciste para hacer esta ambientación? Que si no lo sabéis es en 2061 y si ves que en 2061 tomaremos píldoras de bienestar para aguantarlo todo. Bueno, lo de hacer, porque al final la historia ocurre en España, o sea que lo que hice fue intentar inventar una España futurista. La puse en 2061 porque no quería que se fuera muy lejos, pero tampoco que estuviera muy inmediato, para tener cierto margen y para, no sé, para intentar evaluar en qué punto estaríamos ahí, porque en realidad todo fue bastante divertido, en el sentido de que hice como un juego de especulación, ¿no? De si realmente pasase esto, de que entra en juego una ley que te permite ponerte implantes y empieza a nacer este tipo de gente con alteraciones. ¿Qué más está pasando en el mundo en 2061? En España y también en el resto del mundo, obviamente. Entonces, claro, me puse a intentar montar un puzzle que tuviera en cuenta pues, las consecuencias climáticas, en qué punto estaríamos,
las consecuencias políticas, todo, y intentar pues dar 4 pinceladas de esto después de haber montado el puzzle ahí completo, pues no sé, dar detalles. Por ejemplo, no recuerdo ahora porque hace tiempo que no me releo el libro, pero también hago una mención a temas climáticos, por ejemplo, el hecho de que hacer senderismo en naturaleza sea un deporte muy caro en 2064, porque claro, acceder a terreno natural pues es complicado, y no sé, algún detalle más que de hecho los betas me decían, esto no tiene sentido, o sea, esto que dicen no es tan caro, y yo le decía en plan, pero piénsalo en 2064 y con lo que te estoy diciendo. Es como intentar integrar esta sociedad futurista de forma natural en los diálogos y en los pensamientos de estos personajes. Y sí, las cosillas estas que han mencionado también, las reacciones políticas ante el conflicto con los genómanos y los partidos que se formarían, las protestas y las ideologías. Todo esto pues también fue un poco intentar extrapolar lo que conozco a lo que yo creo que pasaría. Y no creo que lleguemos a este punto tan específico. Espero que no, también. Pero bueno, fue divertido pensarlo. Así. Sí. Pero es terror. Está muy bien. Yo también espero que no. Muy bien. Vale, ahora me toca a mí. Qué cutre historia. Perdonad, es que tengo muy mala memoria. Vale, ahora quería, bueno, a menos que tengas alguna otra pregunta del mundo o lo que sea, quería preguntarte sobre otros proyectos transversales que he ido viendo como sobre la luna de Gatherick y tal. Porque claro, tú trabajas en muchos medios, tipo de teatro y guión y tal. Y no sé si esto influye en tu forma de trabajar, porque me llama la atención que a veces sacas como proyectos aparte, como el juego este interactivo de la mina de Gatherick, ¿se llama? Sí. Que es como un juego tipo escape room que sacaste para tus Patreons, si no recuerdo mal. Que aún no lo he jugado, por cierto, pero me gustaría jugarlo. Y me pareció muy divertida esta manera de hacer como una historia conectada, pero en otro formato. Y no sé, quería preguntarte por ello, ¿cómo es para ti trabajar con este tipo de historias? Si te sientes también tan cómoda como escribiendo o cómo es para ti. Vale, a ver, claro, esto lo pensé en, digamos, la campaña de mecenazgo que se hizo, y pues yo, sin saber nada de marketing, digo, bueno, ¿yo cómo vendo esto, no? Entonces, lo que sí me gusta hacer mucho escape rooms, y he hecho bastantes, soy un poco obsesionada, y entonces dije, pues igual puedo hacer uno online, y nada, me puse a hacer si queréis jugarlo. Eso es el punto importante. Sí, se puede jugar, es online, tampoco os esperéis, es un WordPress, ¿vale? Pero me gusta un montón la transmedia, que vi que había una charla hace poco de esto, que es básicamente darle vida a esta historia a través de otros medios, ¿no? Entonces sacarla un poco del formato texto. Hice un tráiler también en vídeo, intenté hacer esto también con el escape room, que básicamente es el primer capítulo, o sea, entras en el escape room y estás dentro de una nevera. Sal de ahí, ¿no? Bien. Entonces, y así con puzzles y tal, y pensé que podía ser divertido, así que ya me cantaréis. ¿Tú crees que sería adaptable a formato, bueno, película sería lo ideal, pero no sé, a lo mejor cortometraje o Pero es teatro? que, claro, sí, podría ser, pero claro, hace falta mucho dinero. Eso Claro, sí. el problema con la fantasía es que es difícil de llevar al cine o a cualquier otro medio. Entonces, claro, yo por mí ahora mismo no tendría para esta historia. Habría que hacer una historia más sencilla, sin magia y ciudades así, lunas rojas, ¿no? Sí. Una pena, me gustaría un teatro de Gatherick o algo, una obra de teatro. Madre mía. Tú serías capaz. Yo me vengo arriba, no me des ideas. El diablillo del hombro. Bueno, pues vamos a pasar a los personajes, ¿vale? Vale, te voy a preguntar. Sobre todo, Óscar es el protagonista, que es súper divertido, ¿vale? A pesar de que el pobre lo está pasando mal, pero a mí me gusta. Tiene una compañera que conoce allí, que se llama Péndulo, que además es muy graciosa porque le va insultando todo el rato al pobre. Entonces yo he escrito los insultos más divertidos. Por ejemplo, pata y media, el pobre, le llamo también canijo, bueno, tecnoniñato. Entonces, bueno, quería que nos ya que puedes hablar de los dos, de Óscar, ¿cómo concebiste, sobre todo, cómo es concebir al personaje de Óscar en su contexto, y si querías, ¿sabes?, un personaje que tuviera una discapacidad, o cómo lo enfocaste? Y luego también de Péndulo, porque es súper cañera, a ver,
¿Cómo fue esto? A ver, me ha hecho gracia que te parezca divertido, Óscar, porque la mayoría de la gente que lee el libro me dice que lo odia. O sea, que les cae mal, está sintiendo muy fuerte. ¿Por qué? Es que es verdad que Óscar es un personaje interesante. A ver, yo lo quiero porque es mi personaje, ¿vale? Y es como un hijo para mí y lo quiero a todos mis hijos. Pero es verdad que, a ver, yo Óscar lo concebí con un propósito, en cierto modo. A ver, Óscar es una persona muy normal, ¿vale? Tal vez por eso hay gente que lo odia. Es una persona muy normal en el sentido de que es un señor que no quiere saber nada del mundo. Él ha sufrido un cáncer, por eso le faltó una pierna y por eso se puso la biónica. Y está con su hija, es viudo también. Vamos, que lo único que quiere es que lo dejen tranquilo. No quiere saber nada de nadie. Pero de algún modo él está... bueno, todos estamos afectados por el mundo que nos rodea. Entonces él representa un poco esta postura como cómoda de no querer implicarte, de yo solo quiero estar a lo mío. Pero esto también conlleva cierto grado de ignorar activamente un problema que está pasando en la casa de al lado, ¿no? Entonces, Óscar es un poco esta comodidad de, como yo no tengo que sufrir este problema, no me implico y tengo este privilegio que no me he cuestionado nunca, ¿no? Es un poco esta idea del personaje. Entonces, claro, por un lado es una persona muy normal, en el sentido de que no, o sea, es una persona que quiere estar a lo suyo y que solo quiere volver a casa con su hija. Pero por otro lado, pues también depende de la persona que lea el libro, la interpretación de este personaje cambia bastante, porque también tiene cierto grado de clasismo, ¿no? Digamos. Es un poco, está un poco ahí en el límite y me gusta jugar un poco con la percepción de Óscar a veces, porque sí que tiene estos golpes de ironía a veces, pero no sé, hay gente, entiendo que haya gente que lo odie realmente, porque bueno, tiene sus claroscuros como todos, ¿no? Y Péndulo, por otro lado, a Péndulo la quiero mucho también, es un personaje que entiendo que te diera miedo, porque es muy bestia, ¿vale? Es una señora muy bestia, tanto físicamente como verbalmente, bueno, no es recatada, digamos, es una señora pues que si le caes mal te insulta abiertamente y le da igual pegarse de hostias con quien sea. Y entonces es bastante intimidante también físicamente, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que Óscar se encuentre a esta señora como única compañía en un sitio tan amenazador, pues el pobre no le llega muy bien. Entonces también es interesante la reacción entre ambos, que intentan ambos sobrevivir y llegar hasta arriba. Y claro, obviamente los caracteres chocan, ¿no? Porque son bastante diferentes y me gustó mucho hacer este dúo dinámico porque además son casi los únicos personajes de la novela. Y claro, la relación entre ellos, pues los tira y afloja, la evolución que va sufriendo, tal. Esto fue muy divertido, la verdad, me gustó mucho. Sí, yo es que me lo pasaba muy bien con la relación que llevan de sí. Te quiero matar pero no. Exacto, es como que no se sabe si lo quiere matar, si le cae bien, si lo quiere salvar. Y el hecho de los insultos también va cambiando según la reacción que tiene, porque a veces le llama de una forma y luego le va llamando de otra. El hecho de que esto no te lo he respondido, por cierto, el hecho de meter a un personaje sin pierna en la historia, la verdad es que no pensé expresamente, o sea, para mí fue como una forma de representar el contexto, ¿no? Pero sí que me gustó meter a un personaje que faltaba un miembro, ¿no? Digamos, pero que no fuera el principal hándicap, digamos, o sea, que la historia no girase en torno a esto, sino que simplemente pues fuese un complemento más, o sea, un factor más de historia, ¿no? Y esto fue una oportunidad para hacer algo así. Sí, está muy bien. Inés, ¿es su Óscar tu Taras? Igual en un futuro, dentro de muchos años. Hombre, no. Madre mía, pobre Pero digo a Taras. nivel de equivalencia de personajes, de normalito. Ah, bueno, podría ser. Yo creo que Taras es más adorable. Es un poco tonto. Oscar también es un poco tonto. Pobre no sé. Taras. Taras es muy bien. De hecho, ahora que aprovechando que estamos hablando de personajes, tus personajes me gustan mucho porque son muy humanos, son personas con las que te puedes identificar, especialmente Taras es muy, no sé, es una persona que, es que esto creo que ya lo dije en la otra presentación, me voy dando cuenta, pero es que es la verdad, es una persona que te transmite esta sensación de me han puesto aquí, no sé qué estoy haciendo, pero lo tengo que hacer por bien de mi gente, ¿no? Y esta sensación que la tenemos tan a menudo me parece que se transmite muy bien, ¿no? Que le eches agua aquí, no sé lo que estoy haciendo, pero oye, tengo que hacerlo. Y no sé, me gusta mucho el personaje de Taras. Y el hecho de que cambies el punto de vista entre él y Kiru, la otra protagonista que llega a Bathory, que en la nevera, perdón, no menciono más.
Y el hecho de que vaya intercambiando la acción entre ambos hace que la lectura sea súper ágil y que se lea rapidísimo. Me gustó mucho esto. Entonces, bueno, quería preguntarte por estos personajes tan humanos y hasta qué punto te basas en personas reales de tu entorno para... Porque parece un poco, ¿no?, que son personas reales, o sea, que podrías haberlo sacado de algún compañero de trabajo o de, no sé, de alguien que conocieras realmente. No sé. Si fuera así, lo mantendría en secreto. Sí, no falta que digas nombres, pero... No, o sea, conscientemente no es nadie que conozca. Bueno, yo lo que quería, el personaje de Kiru es la heroína que quería que hubiese estado en los libros que yo leía de pequeña. Es una heroína muy cañera que tiene mucho poder y tal. Pero luego también empecé a escribir el otro punto de vista. En principio quería que fuera alguien diferente, alguien normal, alguien muy torpe, y me di cuenta que era muy divertido. O sea, me identifico mucho más con Taras, que es... Bueno, yo es que soy muy torpe también. O sea, Taras es que va corriendo y se tropieza con la capa. Y yo me tropezaría con la capa. Entonces, bueno, tiene ahí... me gustaba el contrapunto de el personaje poderoso y el personaje menos negativo, poderoso, ¿no? Pero, claro, al final los dos están en una situación parecida porque los dos están en un entorno que no conocen, que no entienden y que les supera. Entonces al final no son tan distintos. Esos son los personajes. Me acabo de dar cuenta de que en ambas novelas la badass es la chica, digamos, sí. Que no sé si esto lo hemos hecho aposta o no, pero realmente sí, porque Kiru es bastante badass y luego hay otros personajes mujeres que también son bastante fuertes en Gathering, ¿no? Como mi amada Nora, que ya sé que es un personaje muy... Yo siempre me gustan los personajes grises, ¿no? Entonces, no sé, hay personajes femeninos. Vila también es bastante fuerte, aunque es más, a lo mejor más friendly, pero sí que es también badass en cierto sentido. No sé si esto lo planteas así a posta, el hecho de poner a las mujeres en una posición de poder, digamos. No es que lo haga a posta de quiero que sea solo así, pero es como me gustaría que pasase, ¿no? Porque al final estamos escribiendo fantasía y quiero una sociedad diferente que pueda haber mujeres poderosas, ¿sabes? Y es un poco... me sale así un poco, la verdad. Me gusta lo que has dicho, es lo que me gustaría haber leído, porque sí, está bien tener este tipo de referentes en literatura, me gusta. ¿Y tú también, no? Péndulo, la cañera. Péndulo, madre mía, Péndulo es el personaje más fuerte en el sentido de agresivo que he escrito nunca, y realmente es gracioso porque le cambié de género varias veces, que esto es algo que hago mucho, porque a Oscar también lo cambié de género, porque cuando invento las historias pruebo a hacer esto, pero muchas veces como para perder la noción de qué es, para no tener sesgos, y también porque me gusta, no sé, lo hago un poco por jugar. Y sí, Péndulo también fue un hombre, fue mujer, luego volvió a ser hombre, y no sé, y Oscar también. De hecho creo que la idea original es que fueran dos hombres, pero lo acabé cambiando, no sé por qué, creo que, no sé, al principio me gustaba la idea de jugar un poco con la masculinidad no tóxica versus la tóxica, pero al final como que pensé que no quería jugar con eso, no me apetecía esta historia y lo acabé cambiando, pero sí que es verdad que es un personaje bastante cañero. Luego está África, que también es otro personaje que no aparece tanto, pero también es una mujer bastante fuerte también, en otro sentido, no en el de Péndulo, pero sí. Muy interesante lo de los géneros. Sí, es una cosa que me gusta hacer, no sé. Muy bueno. Vale, vamos a seguir. Bueno, yo te quería preguntar otra cosa, ahora que voy a venga, me acordaba sobre los personajes y sus nombres, porque has mencionado la lengua que se habla en este lugar, que no sé si la tienes diseñada más o menos o no, pero sí que he visto que los nombres propios pues, son ficticios, pero son siempre como muy fáciles de recordar, tipo 2 sílabas o una sílaba incluso, son sencillos. No sé cómo fue el proceso de creación de estos nombres, si también fue a raíz de esta lengua o cómo fue el proceso. Vale, a ver, la lengua en sí no está creada entera porque me volvería loca, pero claro, simplemente me inventé que está esta lengua y tengo pues unas palabras que significan ciertas cosas. Por ejemplo, el nombre de Kiru, que en su origen era Siru, con S, y luego lo cambié porque dije, no quiero problemas de copyright. Pero Kiru se menciona en algún momento del libro que significa... que es como el nombre de la diosa de la portadora de mala fortuna. Entonces, bueno, es un significado. No todos tienen significado por ahora.
Pero lo que es la sonoridad o la palabra en sí, simplemente es que me sonaban bien. Me suenan bien nombres así cortos. También hay nombres que se me cuelan, que escucho y me suenan bien y luego estás escribiendo y te sale, por ejemplo, Taras. Después de un tiempo me di cuenta que había conocido un Taras y entonces que inconscientemente probablemente lo metí. Y que era un amigo de una amiga que conocimos un día, que no... Bueno, y entonces son nombres así que se me van colando en historias. Una vez metí a una profesora mía su nombre, pero por el nombre en sí, porque me gusta su sonoridad, no por nada más. Personajes reales. No. Y sí, ya está. Me acaba de venir un flashback de que yo también conozco un Taras. ¿Ah, sí? No me acordaba, sí, Mira. es verdad. Pero no nada que ver. Vale, pues si quieres podemos pasar a hablar Sí. del tema de cómo escribimos Venga. las cosas. El proceso Sí, me preguntan de nada, escritura. Sí, a ver, porque a mí, yo no sé si es porque escribo, me interesa ver cómo escribe otra gente. Espero que os interese también. Sí, Pero no, bueno, quería preguntarte cómo surgió hacer la historia en formato novelet, porque a mí, por ejemplo, me pasó con esta que yo quería que fuera más corta y no, aquello seguía. Entonces, ¿cómo es para ti? Dices, voy a hacer una novelette cortita y va a ser así, o vas saliendo así. ¿Cómo fue esto? Pues, ¿Y cuánto tardaste? ¿Cuánto te Está bien. Interesante. Yo en realidad escribiendo, pues tendré mis faltas, pero hay una cosa que hago muy bien, que es estimar cuánto va a ocupar un texto. Por algún motivo me sale bastante bien esto. ¿Tu superpoder? Sí, es mi superpoder de escritora, tal cual. Genómala. ¿Sirve para algo? No sé, pero bueno, al menos sabes cuánto te va a ocupar el libro. Y sí que es verdad que cuando pensé esta historia, pues pensé, va a ser una historia corta, porque yo ya de base planteo diferente las historias largas que las cortas, en el sentido de, pues, a qué le doy más peso, hasta qué profundidad presento tales cosas, tal. Y como esta historia quería que fuera, pues esto, un viaje de supervivencia, y lo que venía siendo el mundo, presentarlo solo de puntillas, como para tener una idea de por qué ciertas cosas que hacen o dicen son importantes, ¿no? Pues sí, lo planteé así como una historia corta porque pensé que funcionaría mejor, también algo que se leyese rápido, ¿no? Entonces, pues sí, lo hice así desde el principio. ¿Y cuánto tardé? Pues lo escribí en 2 tandas, de hecho. Porque escribí la primera mitad cuando estaba en Suecia, porque fui a estudiar, bueno, a hacer doctorado 3 meses allí. Y como estaba allí en medio del campo y no sé, apenas conocía a nadie y tal, era como, bueno, pues voy a escribir, ¿no? Ya que estoy. Entonces, además se me ocurrió allí el giro de los genómalos, que es como la clave de la historia. Entonces, aprovechando que ya toda la historia encajaba, después de haberla pensado muchos años y que no terminase de encajar, empecé a escribirla ahí y, de hecho, aproveché un nanorrimo de estos de verano, que el nanorrimo es como un evento que se hace algunas veces al año en los que los escritores aprovechan para escribir, no sé, 40.000 palabras, creo que son, en un mes. Es como un reto que se ponen todos a la vez, ¿vale? Hacemos estas cosas a veces. Y entonces, en uno de estos no conseguí el reto de las palabras, pero sí que escribí la mitad de la novela. Y luego fue el año siguiente que la retomé y escribí la segunda mitad, porque claro, en medio con la tesis y tal, pues no pude. Así que técnicamente fue un año. Si cuentas solo los meses que escribí, pues es menos, no sé, 3 meses, más o menos. Está muy bien. ¿Y tú cuánto tardaste en escribirla? ¿Y cómo fue esto de que se te fue la extensión? Es que tiene gracia porque empecé a escribirla en el tren, porque bueno, yo vivo en Sabadell y trabajo en Barcelona, hago mucho tren al día, y entonces la escribía en el móvil, en el tren, así. Que cuando lo cuento la gente dice, no, pues sí. Y así luego me dolían los pulgares, te lo prometo. Pero bueno, la fui escribiendo así a ratitos y yo creo que en realidad tardé casi un año. Porque además se me iba alargando, porque quería buscarle un cierre que me convenciese. De hecho, me atasqué mucho al final hasta que no conseguí qué era lo que quería contar al final. Paré un poco, pero un año, sí. ¿Cuántas palabras tiene, más o menos? Tiene 85. 85.000. Vale. Está bien, ¿no? Un año. Está bien. ¿Y la tuya? La mía tiene 40.000, creo que es la mitad, creo. Un poco menos. Súper guay. Muy bien. Está pequeña en comparación. Bueno, pues no. Aburrí, ya llegamos al final. Bueno, sí, te quería preguntar también si mientras escribes
hablas la historia con los demás o eres de los que se la guardan hasta que está todo acabado? A mí me cuesta mucho compartir, como tú sabes, hasta que termino las historias. Me siento como, no sé, que estoy compartiendo una intimidad muy grande. Si tengo una historia medio terminar y la enseño antes de terminar de pulirla, porque es como, me da vergüenza, ¿no? En plan, no está terminada, no la mires, ¿no? Es como que está a medio vestir. Sí que es verdad que esta, por ejemplo, no se enseña a nadie hasta que no la termine. Y luego ya pues sí que algunas personas la leyeron, gracias Luca, me dio su opinión. Y luego ya pues una vez revisada ya sí que la envié a editoriales. El año pasado, sin embargo, cambió un poco de sistema porque me hice un Patreon que iba sacando como novelas, una novela por capítulos. Entonces cada mes sacaba un capítulo. Claro, iba totalmente en contra de esto de no enseñar nada que no esté terminado porque cada capítulo que escribía lo lanzaba y la gente lo leía. Fue raro, fue como un proceso de deconstrucción un poco porque... En plan, no solo no voy a enseñar mi historia ya bien vestida, sino que la voy a enseñar como en bragas y con estrías, o sea, la estoy enseñando un poco a medio construir y si algo realmente tengo que rehacerlo, me voy a tener que aguantar porque ya lo he lanzado así. Así que nada, fue divertido, de cierto modo. Me hizo perder un poco el miedo. Sí, quiero decir muy valiente, pero qué guay. Sí, estuvo chulo. Y te reboto la pregunta, a ver cómo... Vale. Yo también, a mí también me da vergüenza. Entonces es como que hasta que no está, además la acabo y luego hago una revisión yo antes de dejársela leer a los demás. Sí que voy comentando algunas cosas de la historia, igual, algunos nombres, ¿no? Tony tiene buen ojo para los nombres, le digo este nombre, te gusta bien, no. Cámbialo, que se no mola. Entonces, bueno, algo así, algunos detalles sí que he comentado, pero lo que es la historia en sí no se lee hasta el final, no. Pero igual está muy guay eso de leer por capítulos. Igual debería apuntarme. ¿No? No, sí, está bien. Está divertido, bueno. Te lo recomiendo para ti, yo ya no más. Bueno, no sé, nunca digas nunca. A ver, ¿qué más? Tenía aquí una pregunta que... O sea, voy a copiar a una persona que te hizo en tu presentación de hace 2 semanas, pero me gustó tanto y me gusta tanto que te voy a hacer. Que es, ¿qué fue lo que más disfrutaste escribiendo este libro y lo que menos, o sea, lo que más de quicio te sacó? Y por otro lado también, ¿en qué pusiste más de ti? En plan, algún personaje o algún elemento o algo de la historia que tú digas, es que esto es puro Inés, ¿sabes? Estoy así con soberanía, este trofeo. Bueno, es difícil saber que es puro yo. Ya, sí. Pero bueno, a ver, disfruté mucho las partes cómicas con Antea, lo voy a decir siempre, las escenas del camión, yo me estaba riendo sola cuando lo estaba escribiendo, espero que os riáis también, no sé. Luego también fue difícil escribir, porque al principio yo pensaba que Kiru me iba a gustar mucho porque era la maga molona, pero al final me di cuenta que era mucho más difícil de escribir que, por ejemplo, Taras. Y entonces con Taras iba súper rápido y con la otra me costaba muchísimo porque era como, ¿sabes? Esa epicidad que tiene es como más difícil de escribir. Entonces me lo pasé muy bien con las partes absurdas del libro porque tiene muchas escenas un poco absurdas y yo me lo estaba pasando muy bien. Y la otra pregunta era, ¿qué es más yo? Cuando Taras no sabe relacionarse con la gente del consejo, igual soy yo, porque yo también tengo un poco de déficit social. Entonces igual, esa parte, yo soy muy Taras, la torpeza y el no saber qué decir cuando decides. No recuerdo este aspecto de Taras, pero sí que también es muy... me lleva al corazón también. Tengo que hablar, tengo que hacer contactos. ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿Cómo? Que alguien me dé un manual, por favor. Esto me gustó. Y ya acabamos, te reboto la pregunta, ¿qué te costó más y qué menos? Vale, no he pensado la respuesta. Yo tampoco la pensé. Bueno, sí, en realidad lo tengo bastante claro. Lo que más me costó, sin duda, es describir el escenario de forma eficiente, digamos. Es que es muy complicado. O sea, cuando tienes un escenario que no es lo típico de sí, era una casa vieja o era una montaña. Cuando es un escenario como la cueva esta, que bastante rara, pues cuesta mucho a veces describirlo de forma que la gente se haga una idea sin enrollarte demasiado. Esto me trajo de cabeza y fue lo que más sufrí. Lo que más me gustó fue los diálogos, porque me gustó mucho cómo se fue creando la relación entre Óscar y Péndulo poco a poco, y esto de ir dejando pistas del mundo de fuera me gusta mucho también. Yo creo que fue lo que más disfruté, sin duda, aparte de planear la historia, que a mí me gusta mucho y claro, esto lo pasa muy bien. Y luego, ¿qué de mí? ¿Qué es lo que más hay? Pues supongo que el hecho de que haya bichos gigantes y deformes es bastante yo.
Y luego, ¿qué más? Pues no lo sé. Bueno, el tema de, supongo que el enfoque de explorar el conflicto entre el genoma y la gente con implantes desde fuera, digamos, simplemente pues ofreciendo distintos puntos de vista y dejando que ya el lector pues saque sus conclusiones, es bastante yo, porque yo escribo un poco para entender el mundo y para comunicarme con él y para explorar un poco, para entender, o sea, yo escribo para entender las cosas, entonces pues este enfoque de observación, digamos, es bastante yo también. Me gusta un montón. Pues estas son nuestras preguntas. Si tenéis preguntas... Pero yo voy a hacer un comentario. Sí que es Venga. verdad que cuando veteamos, todos los betas que veteamos el resquicio, se me ha venido el recuerdo ahora. El comentario en general era, no se entiende el espacio. Sí, sí. O sea, no entendíamos la cueva como era físicamente por dentro. Es que es muy complicado. Y es que me acuerdo. muy difícil. Es muy complicado. Yo, Pero de hecho, por me ha venido el esto... flashback ahora. Sí, sí, es que real que todas las personas que leyeron la versión beta de esta novela me decían, este trozo no entiendo qué está pasando alrededor. Es que claro, es complicado, le tuve que dar muchas vueltas y de hecho no sé si, no lo he vuelto a leer, no sé cómo está ahora mismo, no sé si seguramente se podría mejorar aún, pero sí que fue lo que más me costó sin duda. Y se notó al leer vuestras opiniones, sí, sí. Pero tiene una parte interesante el hecho de que no sepas bien dónde estás, porque al final Oscar tampoco lo sabe, está muy perdido y como que esa falta de entorno ayuda a la historia, creo. Sí, en cierto modo para el factor confusión sí, pero claro, es importante, por ejemplo, si de pronto dices, se apoyó en la columna y dices, pero había una columna, o sea, es como también tener una mínima noción de qué está viendo, ¿no? Esto, no sé, es más complicado de lo que parece, no sé. Pues sí. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, os apetece comentar algo, porque a nosotros se nos acaba la inspiración de la chuleta. Y sí, bueno, si no tenéis nada más que preguntar, pues como es un bermusito literario, podemos ir a tomar un bermusito ahora si queréis y podemos seguir comentándolo. O si no, pues no sé. ¿Cómo lo veis? ¿Julia? ¿No? Ah, vale, ¿qué has hecho así? Yo quizá un comentario para Inés. Vale. Sabemos que tú eres un poco Potterhead y que Sí. el tema de las academias de magia y eso, Sí. aprovechando que había una escuela, ¿no quisiste poner algún capítulo en el que hubiera la dinámica esta típica de escuela de magia? Hay una escuela de los ecos, hay una escena, sí, hay un capítulo en el que hay una clase, pero claro, es verdad que no se ve mucho porque, claro, pasa algo que no deja que la clase se desarrolle su normalidad y no hay más clases, es verdad. Tampoco, claro, me encantan las escuelas, pero pensé igual, no todo el mundo le gustan las escuelas, qué aburrido, ¿no? Entonces se me fue yendo la trama hacia donde quería ir la trama y entonces las clases de la escuela quedaron a un lado, entonces no salen tanto. Por otro lado, también me gustaba el hecho de que Kiru va a esa escuela porque quiere desarrollar su poder, pero entonces pasan cosas que no le dejan realmente aprender ni desarrollar, se precipita todo de manera que ella se ve lanzada a los acontecimientos sin realmente entender lo que ella puede hacer o entender nada del mundo de los ecos. Entonces, claro, si yo le explico, si le enseño realmente a Kiru, ella no puede luego... Claro, si se lo sabe todo ya no tiene gracia, ¿no? Entonces fue un poco eso, creo. Gracias por la pregunta. Muy buena. Pues nada, bueno, Muy bien. tampoco hay que forzar, si no. Pues Vale. muchas gracias a todos por venir y por vuestras preguntas y vuestro interés. Y nada, nos vemos en el próximo Bermusito literario. Ya dejo ahí Sí, la sí, primicia. sí. No sé, no sé si se hará, pero bueno, lo digo. Sí, sí, sí. Eso se va a hacer. Pues nada, muchas gracias.